Listo, bien, estimados estudiantes, vamos a dar inicio ahora sí a nuestra sesión de clases sociales. Para todos, muy buenos días, nuevamente. Buenos días. Listo, nuevamente muchas gracias, Carmen. Para todos los demás, muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien. En este momento, a través del chat de la videollamada, les estoy compartiendo el enlace de la asistencia para que por favor en este momento la diligencien para la asignatura de sociales. A medida que la vayan diligenciando, por favor me van confirmando. ¿Listo? ¿Ya alguien diligenció la asistencia? Para que me Sí, vayan señor. confirmando. Listo, Carmen, gracias. ¿Los demás? ¿Me confirman a través del chat también, si son tan amables? Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Listo, Jonier, Otman, Sara, muchas gracias. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, bien, chicos, en este momento, nuevamente les agradezco por haber diligenciado la asistencia. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de trabajo del día de hoy, sesión 39. Pues ya bueno, la sesión anterior ustedes vieron con la profesora Natalia, la colonia en América. Y hoy vamos a revisar un contenido que se relaciona con una consecuencia de la colonización de América. ¿Listo? El día de hoy vamos a revisar el tema llamado mestizaje. ¿Vale? Entonces, ya en Classroom, en la plataforma, se encuentra publicada la guía de trabajo para que ustedes accedan a ella. Entonces, chicos, en este momento me podrían confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Listo, muchas gracias. Entonces, bien, chicos, como les decía, el día de hoy vamos a revisar el tema de mestizaje. Entonces, permítanme un momentico. Mientras tanto, no sé si antes a ustedes habían escuchado esa palabra o de pronto alguno sepa qué significa esto que llamamos mestizaje. O primera vez que lo escuchan. ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? Profe, es como la mezcla entre indígenas y españoles. Sí, señora, correcto. Entonces, vamos a revisar un poquitico, más que todo, como lo comentaste, es una mezcla. ¿Listo? Es una mezcla de diferentes etnias y eso es lo que llamamos mestizaje y pues vamos a revisar todo lo relacionado a ello. Entonces nosotros cuando hablamos del mestizaje, eh, vamos a definir lo bonito. Entonces la definición bonita nos dice lo siguiente. Es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar mestizaje. Cuando de una misma especie, en este caso pues seres humanos, pero que tienen diferentes rasgos, sea el color de piel, color de cabello, color de ojos, estatura y demás, se encuentran con otras personas que son completamente diferentes y además también tienen culturas completamente diferentes. En el caso particular del mestizaje que vamos a abordar hoy, es el relacionado con el que se dio después de la colonización de América. Entonces recuerden quiénes fueron los protagonistas de la colonización de América, quiénes fueron los que llegaron a este continente. Alguien que por favor me lo recuerde. Cristóbal Colón. Listo, Cristóbal Colón, que estaba al mando de flotas de españoles. Entonces, inicialmente, los protagonistas del proceso del mestizaje fueron los españoles, ya que fueron los que llegaron al continente americano, ¿listo? Y pues se mezclaron con las poblaciones aborígenes de América, todos los indígenas del continente americano. Y además, en el proceso de colonización, trajeron a esclavos procedentes de África, entonces también podemos hablar de un mestizaje con los africanos, que ya en un momentico lo vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes. Da como resultado entonces nuevos fenotipos.
Si hemos escuchado esa palabra de fenotipos, si sabemos qué es o no. De pronto de casualidad alguno sepa o ni idea. Primera vez que la escuchan. Listo. Por si acaso, para los que no sepan qué es un fenotipo, los fenotipos son características físicas. ¿Listo? Esta palabra de fenotipos la van a ver más a profundidad en biología, pero pues ya saben qué significa. Son características físicas. Bien. Además de esto que estamos diciendo, de esa mezcla, de ese entrecruzamiento, podemos decir que en América, es decir, en nuestro continente, el mestizaje se dio debido a la colonización, como ya lo mencionamos. Listo, entonces recordemos que en el proceso de colonización el papel protagónico se lo llevan los españoles, pero también recuerden que llegaron portugueses al continente americano. Los portugueses llegaron principalmente a lo que nosotros conocemos como Brasil. ¿Listo? Y este proceso de mestizaje existió debido a la ausencia de mujeres europeas. Entonces tengan en cuenta, mis estimados estudiantes, que cuando llegaron los españoles a nuestro continente americano, la mayor cantidad de los que venían desde Europa eran hombres. Eran muy poquitas las mujeres o casi nula la cantidad de mujeres que llegó al continente americano. Entonces en este proceso pues los españoles, debido pues a sus necesidades quizás de tipo reproductiva y también por el salvajismo con el cual quisieron imponer la cultura, violaron a muchas mujeres indígenas de América y esto también provocó lo que nosotros llamamos mestizaje. Hasta aquí no sé, mis estimados estudiantes, si tengamos alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Los leo, los escucho o proseguimos? Listo, creo que por el silencio la información hasta ahora está clara. Listo, Botman, te agradezco enormemente. Y entonces vamos a proseguir entonces con el mestizaje. Bien, habiendo abordado el concepto general, vamos a revisar rápidamente los eventos que sucedieron en el mestizaje. Eventos son fechas importantes, son fechas representativas que vamos a destacar. Entonces, recordemos, antes de todo, ¿en qué año llegaron los europeos al continente americano? ¿Hacia qué año más o menos llegaron a este continente? Los españoles al mando de Cristóbal Colón. Como en 1400 algo, profe. Corre, sí, vamos por ahí, 1492, ¿listo? Entonces, primer evento para recordar, descubrimiento de América, bueno, voy a colocarlo entre comillas, descubrimiento de América, ¿listo? Que eso es como el primer evento. Ya después de esta fecha, del año 1492, en el año 1514, ya cuando los europeos, los españoles principalmente, se encontraban, ya tenían dominio del continente americano, se dio la legalidad de matrimonios mixtos para promover la evangelización. ¿Listo? ¿Cómo así? Bueno, entonces los españoles, como ya sabemos, tenían una cultura propia y una parte de la cultura que ellos tenían es la creencia católica, cristiana católica. Entonces, para promover que los indígenas del continente americano se fueran por el camino de la fe católica, los españoles dijeron, bueno, que los matrimonios entre españoles e indígenas fueran legales. Y esto pues a su vez también promovió la evangelización, la creencia cristiana en el continente americano. Después, unos años más adelante, en el año 1533,
se observó un ascenso significativo en la cantidad de descendientes mestizos. Entonces, ya en este año 1533, casi 20 años después de la legalización de los matrimonios mixtos, se observó que, bueno, las personas mestizas en número seguían aumentando. Y esto provocó que en el año 1549 el rey de España, el rey Carlos V, prohibiera que las personas mestizas ocuparan cargos públicos. Entonces el rey de España en esta época se dio cuenta, bueno, tenemos un problema, ya hay muchos mestizos y no queremos que los mestizos nos quiten a los españoles de los puestos de poder, ya que en esta época se pensaba lo siguiente, que la persona que no tuviera sangre española o el que no tiene sangre española era considerado símbolo de inferioridad. ¿Listo? Entonces aquí podemos observar que una persona que no tuviera nada de sangre española, que fuera, digámoslo entre comillas grandes, un indígena puro, pues era inferior a un mestizo, era inferior por supuesto que a un europeo. Entonces el rey Carlos dijo, no, pues como hay tantos mestizos, de pronto se nos arma una rebelión, nos quitan a los españoles del continente americano, entonces prohibió que todos los mestizos ocuparan cargos públicos, cargos importantes, cargos de poder. ¿Listo? Y esto en cuanto a los eventos relacionados con el mestizaje. Después de esto, bueno, ya conociendo qué es el mestizaje, qué eventos sucedieron en esta época, vamos a revisar los tipos de mestizos. Y cuando hablamos de los tipos de mestizos, vamos a hablar de los diferentes tipos de combinaciones que podemos obtener al mezclar diferentes poblaciones. Entonces, el primer tipo de mestizo es el que nosotros vamos a llamar el mestizo como tal, que es la combinación entre un indígena con un europeo. ¿Listo? Europeo, aquí lo podemos mencionar como puede ser español o portugués, ¿listo? Y ese es el que nosotros vamos a catalogar a un mestizo, solamente un indígena con un europeo. Tenemos, por otra parte, al mestizo mulato, que es la combinación entre un africano más un europeo. ¿Listo? Entonces recordemos, en el saqueo del continente americano, los europeos trajeron consigo a esclavos provenientes de África. Y esos esclavos se mezclaron con europeos y formaron lo que nosotros llamamos mulatos. Tenemos en tercer orden al que consideramos sambo, que es la combinación entre esclavos africanos más indígenas del continente americano. En cuarto orden tenemos a los moriscos, que es la combinación entre un mulato más un europeo. Y recordemos, un mulato, ¿cómo se forma un mulato? ¿Cómo se forma esa mezcla para dar origen a un mulato? Un blanco y un negro, profe. Correcto, una persona proveniente de África junto con un europeo. Permítame un momentico, por favor. Listo. En quinto orden tenemos al que vamos a llamar cholo. Y un cholo es simplemente la combinación entre un mestizo más un indígena. Tenemos al castizo, que es la combinación entre un mestizo más un europeo.
Y el último, la última clasificación de los mestizos, son los que vamos a llamar criollos. Los criollos son hijos de españoles que nacieron en América. ¿Listo? Entonces, todos los españoles, todos los hijos de españoles o de europeos que nacieron en el continente americano, se denominaban criollos. Obviamente estos criollos tenían más poder sobre todos los demás mestizos, ya que estos criollos, pues bueno, eran tenían sangre europea, tenían más superioridad, entre comillas, sobre los demás mestizos. Entonces, ahí como ustedes están pudiendo evidenciar, tenemos diferentes tipos de mestizos. Y este mestizaje se fue haciendo cada vez más grande a lo largo de los siglos. Y pues bueno, el resultado actual somos nosotros, que del producto de ese mestizaje estamos aquí nosotros. Por ese motivo quizás la población del continente americano es tan variada. Tenemos, realmente en este momento nosotros tenemos un toquecito de indígena, un toquecito de africano y otro toquecito de europeo, ya que pues en este momento el común denominador del continente americano ya no hay razas puras, digámoslo así. Ya lo que queda de indígenas pues ya es un número bastante menor a lo que era pues hace 5 siglos antes de la llegada de los españoles. No sé chicos si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a los tipos de mestizos. No, profe, todo está claro. Pues para mí no. Listo, y los demás que me dicen, están como tímidos. Si hay preguntas, adelante, pueden preguntar que para eso tenemos el espacio. Y si no, pues bueno, proseguimos. Y yo tomo el silencio en este caso que no tenemos ninguna pregunta. Pero si llegan a tenerla, por favor no duden en comunicarla. Bien. Entonces, bien. Ya para finalizar entonces con la parte teórica de nuestra sesión de trabajo del día de hoy, vamos a revisar las consecuencias que trajo el mestizaje. Entonces vamos a revisar rápidamente esas consecuencias del mestizaje. Entonces, en cuanto a las consecuencias tenemos tres principales. La primera consecuencia que trajo consigo el mestizaje fue la destrucción de los pueblos y territorios originarios de América. ¿Listo? Esa es como la primera consecuencia, que debido al proceso colonial se trató de erradicar toda la cultura que era autóctona de América. Como segunda consecuencia, así bien importante, es el saqueo de las riquezas, casas, cultura y religión de las comunidades indígenas. ¿Listo? Entonces en este proceso, pues bueno, como creo que ya sabemos todos, los españoles, pues dicho de una manera pues muy escueta, se robaron, porque eso es así, se robaron todas las riquezas que tenían nuestros indígenas, todos sus terrenos, todas las casas que ellos podían tener, la cultura, pues la dejaron de un lado, trataron de exterminar toda la cultura indígena, al igual que la religión que nuestros indígenas profesaban, para instaurar, para imponernos el catolicismo. Lo cual, pues bueno, eso fue una causa, una consecuencia bien significativa que hasta el día de hoy, pues bueno, nos afecta. Nos afecta en el sentido de que pues ya nosotros desconocemos esa herencia indígena que se encontraba en el continente americano, desconocemos cuáles eran los cultos, cuáles eran esos dioses que nuestros indígenas profesaban, ya que pues solamente en este momento, en nuestro país sobre todo, nosotros conocemos solamente la creencia cristiana católica. Y ya como última consecuencia del proceso de mestizaje fue la discriminación racial. Y esta es quizás la que existe sobre todo hoy en día, la discriminación racial. Que esta discriminación racial pues simplemente es
que una persona, porque, no, porque tiene un color de piel diferente al nuestro, nosotros, entre comillas, tenemos el derecho de herirla, tenemos derecho de insultarla y de hacerla sentir inferior, solamente por su color de piel. Y esto fue una consecuencia de todo este proceso de mestizaje, de estos mestizos, mulatos, zambos, moriscos, y de toda esta mezcla, y de este dicho en la época colonial, que la persona que no tuviera sangre española era considerado inferior. Y esto trascendió a los siglos hasta algo que nosotros llamamos, pues bueno, discriminación racial, que una persona no es negra, sino que una persona es afrodescendiente. Y que nosotros, de pronto quizás nosotros no, pero sí otras personas, por tener un color de piel más claro que otro, tiene derecho a discriminar a otros, porque eso, entre comillas, le da esa superioridad que pues realmente no tiene. Y esto, pues bueno, mis estimados estudiantes, es lo relacionado con el tema de mestizaje. En este momento, no sé, dudas, preguntas, inquietudes. Estoy atento a recibir que de pronto los estén aquejando, o algún comentario en particular. ¿No? ¿Sí? No, profe, todo claro. Listo, chicos. También más sin embargo, estos apuntes que hice aquí en nuestro tablero improvisado el día de hoy, yo se los voy a compartir por medio de la plataforma para que también les sirvan para realizar la actividad. Entonces bien chicos, en este momento, pues ya que no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna inquietud, vamos a pasar ya a lo que nos corresponde de actividad del día de hoy. Entonces en la guía de trabajo, pues bueno, ustedes van a encontrar toda la información relacionada con los desempeños, la información relacionada con los desempeños de trabajo. Recuerden que esos desempeños los deben escribir en su cuaderno junto con la fecha del día de hoy. Además, aquí encontramos pues toda la información teórica sobre el tema de mestizaje, los diferentes tipos de mestizos, las consecuencias, que fue lo que observamos el día de hoy. Y ya, como actividad de evaluación, tenemos un enlace que ya se los voy a compartir por el chat de esta videollamada, el cual es la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces presten muchísima atención, por favor. Entonces, inicialmente recuerden, lo primero que ustedes van a hacer en este momento es comenzar a escribir los desempeños, bueno, la fecha, los desempeños en su cuaderno, eso es lo primero. Una vez ustedes terminen de escribir eso en sus cuadernitos, van a entrar al enlace que ya les voy a publicar y ustedes pues van a revisar esta actividad que está relacionada con colonización y mestizaje. Que ustedes simplemente lo que van a hacer es relacionar lo que se encuentra en la columna que tiene estos recuadros amarillos con los recuadros de la columna que tiene estos recuadros en color como rosadito rojo. ¿Listo? Después de eso aquí aparecen, aquí nos dice si colocamos aquí verdadero o falso, de acuerdo a estos conceptos que se encuentran acá. Y finalmente ustedes le dan a finalizar. Entonces voy a hacer el ejercicio para que ustedes observen. Voy a hacerlo a la carrera para que ustedes entiendan qué es lo que debemos realizar. Entonces ustedes van a relacionar las columnas trazando una línea, suponiendo que los objetivos de la conquista era presidios y misiones. Después vamos a colocar acá si es verdadero o falso. Listo, supongamos que yo aquí terminé con esta parte de verdadero y falso. Y finalmente voy a darle en terminar. ¿Listo? Y ya vamos a darle aquí en esta opción que dice Check My Answers, que es como ver mis respuestas. Y le vamos a tomar una captura de pantalla a este puntaje. Aquí nos dice 4 de 10, que tuve 4 bien de 10. Y a ese puntaje es el cual yo le voy a tomar el pantallazo y es el que vamos a subir a la plataforma, que esta es como tal la actividad. ¿Listo? Esto pues bueno, ustedes lo pueden hacer realmente el número de veces que sea, si no me equivoco, pero lo importante es que lo hagan a conciencia. ¿Listo? Que no lo hagan por hacer, sino que lean de forma detenida cada cosita para que obtengan la mejor puntuación en el primer intento.
Entonces, chicos, pregunto, ¿es clara la actividad que deben realizar? Profe, ¿hay que copiar los desempeños y enviarlo todo hoy o solo hoy enviamos el ejercicio y después el desempeño? Tratemos, y hago la aclaración, pues si el tiempo nos da para enviar ambas cosas, excelente, realmente sería lo ideal. ¿Listo? O sea, como les indico, vamos a comenzar con los desempeños de trabajo, que eso es como lo primordial, es algo que no sé, pienso que se les suele olvidar, por ese motivo vamos a comenzar con eso. Y ya, si el tiempo nos da, vamos a comenzar con la actividad interactiva, que aquí ya les dejé el enlace en la plataforma Classroom, y también se encuentra publicado en Classroom, se encuentra en la actividad de la sesión 39. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, en este momento todos van a comenzar a hacer la actividad, parte de la actividad, y yo quedo aquí atento a cualquier inquietud que se presente, ¿listo? Gracias, profe. Y ya en un momentico les voy a compartir tanto la grabación de la clase, que pues aquí la estamos realizando, y los apuntes de la clase que también les pueden servir. Y para los estudiantes que de pronto se conectaron hasta hace poco o ya se hayan conectado y no hayan diligenciado la asistencia, la acabé de compartir nuevamente en el chat de la videollamada, ¿listo? Aquí quedo atento a cualquier duda, pregunta o inquietud que se pueda presentar. Chicos, ya por si acaso, en Classroom ya se encuentra publicada la información de la clase, los apuntes de la clase. Ahí encuentran la información que también les puede ser de gran ayuda al momento de hacer la actividad interactiva, ¿vale? Profe, qué pena la sección 39 Sí, señorita, sí, sesión 39, del mestizaje. mestizaje, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, gracias. Vale, con gusto.